El día de hoy, debido a que el último surtido de relatos les gustó, les ofrecemos otro surtido parecido. Ya saben, aquí no sabemos qué vamos a escuchar porque no hay temática específica, más que puro terror, todo lo paranormal o inexplicable. Veamos estos surtidos como esas cajas de galletas donde vienen muchas opciones a elegir. Podemos acompañar estas galletas, ¿qué le parece? Con un café bien calientito, o lo prefiere frío. En lo que se los preparo, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Magali Treviño, quien desde Tamaulipas, México, nos cuenta esto. Cuando mi primer hijo tenía 6 años, vivíamos los tres, contando a mi esposo, en La Zamorina, un pueblito muy pequeño de Tamaulipas. Vivíamos ahí porque el patrón de mi esposo le facilitó esa casa, porque él era su mano derecha en la empresa. Esa casa la tenía desocupada, entonces le ofreció mudarnos para allá. Nosotros solo aceptamos en lo que juntábamos dinero para movernos a la ciudad. Les hablo de que esto fue en el año 97. Que los primeros 7 meses, más o menos, todo transcurrió de manera normal. Era, de verdad, un pueblo muy pequeño, no teníamos tantos vecinos y los conocimos rápido a todos. Por lo que una mañana mi esposo se había ido ya a su trabajo. Yo me iba a acostar un rato más. Mi hijo aún no entraba a la primaria, eran vacaciones, entonces se levantaba un poco tarde. Sin embargo, voy a su cuarto igualmente, solo a revisar que siguiera dormido, y cuando entro, veo que él estaba en su cama, pero las cortinas de su cuarto estaban en el piso, enrolladas. Estas se sostenían de un tubo que ese sí estaba colocado, y se me hizo raro, ya que él nunca las había quitado, y no se podían caer solas, porque de ser el caso, se habrían caído con todo y ese tubo, lo normal. Entonces pensé en levantarla de rato, no quería hacer ruido y despertar a mi hijo. Y por tantas cosas que se me fueron durante el día, ya ni me acordé de la cortina. Me puse a hacer los quehaceres, vi a mi hijo afuera del cuarto, no tenía cómo recordarlo. Hasta que a la mañana siguiente hice la misma rutina. Volví a entrar al cuarto de mi hijo y la cortina estaba de nuevo toda enredada. Era una cortina café clarita. Estaba enredada distinta a como la vi la mañana anterior. Ahí me di cuenta de que se me había pasado preguntarle a mi hijo de eso. Ya casi era su hora de levantarse y lo despierto. Él, todo adormilado, se sienta en la cama y cuando le pregunto que por qué había quitado las cortinas, que cómo le hizo para bajarlas, era complicado para un niño por ese tema del tubo. Y él me responde que no había sido él, sino un niño. Cuando le pregunto ahora que cuál niño, pensando que me estaba inventando alguna excusa, él no era así. Me responde que en las noches un niño lo despertaba para jugar. Y como él estaba despertándose aún, creí que era parte de sus sueños o algo así, y no le insistí por esa mañana. Luego le preguntaría. Le volví a poner las cortinas. Pasó ese día y en la noche, ya acostada con mi esposo, los dos escuchamos como cuando algo cae en otra habitación al suelo. Nos vemos al mismo tiempo y ambos nos decimos que eso había venido del cuarto de nuestro hijo y nos levantamos de la cama. Aún así, a pesar de aquel sonido, todo seguía en silencio. No escuchamos a nuestro hijo gritando o llorando. Es decir, al parecer no se había caído él. Y cuando entramos a su cuarto, él estaba sentado en su cama, tranquilo, aún no se dormía, y las cortinas, otra vez en el suelo, todas hechas bola. Le preguntamos que qué pasó y él dice que había sido el niño otra vez. Nos dijo que un niño siempre lo movía para que se despertara y le decía que se levantara a jugar con él. Nuestro hijo decía que no lo conocía. Cuando le preguntamos que de dónde salía, decía que no sabía, porque solo se daba cuenta cuando ya estaba ahí sacudiéndolo.
y cuando ahora le cuestionamos lo de las cortinas, nos dijo que ese pequeño que dijo parecía tener su misma edad. Él se ponía a brincar por el cuarto, le decía que jugaran y siempre se subía a los pies de la cama. Desde donde tomaba las cortinas, se las ponía alrededor del cuello y brincaba de la cama. Mi esposo y yo nos veíamos sin saber qué decir, y mi hijo nos dijo que siempre, luego de que caía al piso y sonara que azotaba ahí, ya no lo veía. Y luego nos preguntó que si habíamos escuchado eso. Sobra decirles que cuando mencionó ese detalle, el sonido sí había sonado como cuando alguien cae al suelo. Les digo, desde un principio pensamos que había sido él, y sin saber qué decirle aún, volvimos a colocar las cortinas. Hablamos con él, pero cuando yo estaba terminando de colocar las cortinas, nuestro hijo, en todo momento muy tranquilo, de verdad, no parecía asustado, nos dijo que no las pusiéramos, porque ese niño, cuando se ponía las cortinas de esta forma, antes de brincar de la cama, hacía caras que le daban mucho miedo, que se ponía de color morado y que los ojos se le hacían muy horrendos. Luego, él mismo nos dijo, junto con eso, que por esa razón nunca se levantó a jugar con él, ya que, a sus palabras, jugaba muy raro y se veía que le dolía. Por eso nunca se paró, porque él siempre lo invitaba a hacer eso con las cortinas. No le ponemos las cortinas. Mi esposo y yo estábamos asustados por haber escuchado eso. Y como nuestro hijo quizás no veía las cosas como nosotros, de que eso era algo sin explicación, sacamos las cortinas del cuarto. Él nos dijo que ya tenía mucho sueño y cuando nos fuimos al cuarto, mi esposo me dijo que viera la cortina. Me la acercó y en una parte que antes yo no había visto, habían marcas de dedos de una mano de un pequeñito. Eran marcas como si estuvieran manchadas con aceite de auto. Las tocamos y se nos quedó un poco de eso en los dedos. Eran frescas. Mi esposo fue a revisar a nuestro hijo de manera discreta para no preocuparlo, y luego regresó diciéndome que nuestro hijo no tenía nada, tenía las manos limpias, pero que en el cuarto no encontró ni una mancha. Mi esposo no me quería decir, pero me tuvo que contar que su patrón, por todo el tiempo que pasaban juntos, en vueltas de un lado para otro, para cerrar tratos y eso, cuando le ofreció esa casa sin cobrarle absolutamente nada, más que pedirle que la cuidáramos mucho y la mantuviéramos, él le dijo que el único pero, aparte de la lejanía de ese pueblo, era que ahí, hace muchos años, un amigo del papá del patrón, cuando eran niños, había fallecido en esa casa. Nunca le dijo cómo, pero todo tenía sentido. Sin embargo, jamás le mencionó que se aparecieran cosas, nunca le advirtió de nada. Y le comentó esto, le fue sincero, para que no nos tomara por sorpresa una cruz que tenían terminando el patio, una que yo sí había visto. Era una crucecita de madera, blanca, ya despintada, que quedaba cerca de una llave de agua del patio. Solo que jamás le di un significado, negativo al menos, ¿no? O algo que me espantara. Su patrón nunca le mencionó nada de si esa cruz era solo por las que se colocan donde alguien falleció, o si en realidad había alguien enterrado ahí. Le pedí que no le preguntara nada al respecto, y él estuvo de acuerdo. Veríamos primero si pasaba algo más en casa. Y decidimos también no volver a poner las cortinas en el cuarto de nuestro hijo. Bueno, pues ¿qué creen? Ese fue el remedio hasta que nos mudamos, ya que nuestro hijo no volvió a decirnos nada. Le preguntamos que si había vuelto a verlo, a despertarlo, y él decía que no, que seguro era porque ese niño ya no tenía en dónde hacer eso, lo de la cortina. Entró a la escuela. Con el tiempo nos mudamos y él, al crecer, sí se siguió acordando de ese pequeño. Por ello, no volvió a dejarnos ponerle cortinas como esas que eran de tela, sino optaba por persianas,
ya que decía, un poco más grande, que recordarlo le daba tanto miedo por las caras que hacía cuando se ponía las cortinas de aquella forma. Cuando nos cuentan de interacciones de este tipo, es complicado llegar a pensar que solo son representaciones de lo que quizás ocurrió en algún momento. Sin embargo, al escuchar que esta aparición le pide a alguien vivo que haga cierta cosa como la que escuchamos, ¿qué podemos decir que es? Tétrico, ¿no lo cree? Ahora vámonos con Chayo López, quien desde Michoacán, México, nos cuenta lo siguiente. Nunca creí que lo paranormal me ocurriera algún día. Jamás pensé que sería de esa forma tan directa, en un lugar como en el que me pasó, y les juro que mucho menos pensé que sería de esta manera. Les escribo justo luego de una semana que viví lo que les quiero contar. Verán, yo trabajaba en un bar en el centro de Uruapan, a una calle de la Plaza Mártires de Uruapan. Cerraba a las 12 de la noche y nosotros salíamos media hora o una hora después. Mi auto solía dejarlo en un estacionamiento que quedaba pasando esta plaza que les comento. Pero al salir, como casi ya no había nada de gente en el centro, aparte era martes, siempre solía irme caminando por la banqueta de la parroquia de San Francisco. Nunca cruzo directo por el parque. No veía a nadie a esa hora en esa ocasión. Y cuando voy caminando a ese estacionamiento a la 1 de la mañana, sola, al ir pasando por el frente del arco que queda a la altura de la acera para entrar a la parroquia, vi algo en la punta de ese marco que nunca había notado. Pasaba por ahí cada día, entonces el ver a una tipo estatua con alas parada en medio del arco se me hizo raro. De pronto, cuando ya iba pasando justo enfrente de ese arco, volteando la cabeza hacia arriba, veo que esa estatua, o no sabía qué era por la oscuridad, se mueve. Por segundos mi mente pensó que era una paloma, pero conforme más lo veía, también comprendí que no podía ser una paloma, una, por el tamaño, y dos, porque eso parecía algo más con forma de esas estatuas de ángeles que suelen colocar y que más parecen las alas de alguien erguido. Cuando viendo esto, sin encontrarle forma, pasando la segunda columna del arco, pegó un brinco hacia el frente porque esta cosa empezó a bajarse, sosteniéndose del arco. Ya la veía más clara y ni en broma podía ser una paloma. Yo seguía caminando, más apurada, volteando al frente, luego hacia atrás para no caerme. Y la vi. No era una estatua de un ángel o algo así, sino más parecía tener la altura de un niño pequeño, pero no tenía forma de persona, eso se los aseguro. Lo vi en la oscuridad, pero claro, para estar segura de que aquello era más como una mariposa grande, arrastrándose por ese arco. Y empezó a caminar detrás de mí en esa banqueta. Yo no sé si eso habrá tenido como 4 o 6 patas o cuántas, y si no me quieren creer, de verdad, no tengo problema, pero yo solo les cuento lo que me pasó, por lo que sigo corriendo por toda esa acera, y esta cosa venía por el piso, corriendo como haciendo zigzag. Era enorme para ser un insecto normal. No le podía ver colores, eso sí, solo era como de estas palomillas grandes, de las mariposas negras. No sé qué demonios era eso, pero el tamaño era lo realmente espantoso. Yo sigo corriendo, no sabía si gritar por ayuda e igualmente a quién. No había nadie. Por esa misma acera quedan unos locales a unos 20 metros, pero esos cerraban apenas caía la noche. Y no sé por qué, pero en esa ocasión hasta las luces encima de los locales estaban todas apagadas. Solo algunas de los letreros estaban encendidas, cerrados, pero podía ver un poco. Y esta cosa seguía detrás de mí. No logré verle bien la cara porque este ser, insecto o no sé qué, venía con la cabeza agachada, siguiéndome el paso, como a 4 metros detrás de mí. Pero el ruido que hacía era como cuando arrugas una hoja de papel. Era lo único que oía.
aparte de mis pasos corriendo. Yo seguí, volteaba hacia atrás, adelante, hasta que llegué a una parte donde en esos locales tienen techo de lámina, y esta cosa aleteó en ese punto. En serio, que acordarme de cómo sonó ese aleteo detrás de mí me da tanta repulsión, porque si han escuchado a las cucarachas aleteando cerca de ustedes, ahora imagínenselo 10 veces más fuerte ese sonido, pesado pero rápido. Y sí pensé que se me iba a echar en la espalda, en la cabeza, pero esa cosa se fue directo al techo y escuché cómo iban esas patitas y el sonido que les digo parecía el de una hoja de papel caminando por el techo de lámina. Solo que la fui dejando atrás más y más. Llegué corriendo hasta la esquina donde está el templo de la Inmaculada y di vuelta. Corrí sin voltear ya hacia el estacionamiento. El señor de siempre me recibió y me preguntó que si alguien me venía persiguiendo. Yo le dije que no, que había visto a un insecto o algo enorme allá por aquella calle, en la parroquia. Y el guardia, a quien ya conocía de todo ese tiempo que trabajé allá, me dijo: «Ah, caray, pues mire, señorita, usted no es la primera persona que me ha contado que la persigue un angelito de ahí, de la parroquia». No, señor, eso no era un ángel. Parecía como una palomilla del tamaño de un niño de 3 años más o menos. Y el señor se quedó impactado. Me dijo que no sabría qué decirme, pero que lo único que tenía de referencia es algo que una vez le contó un muchacho, quien trabajaba en una bodega de por ahí, a 2 calles, y que solía saludarlo en las noches cuando pasaba para su casa. Y le dijo que en una ocasión a él lo había perseguido una estatua de un angelito que también andaba por la parroquia, solo que él sí lo vio directamente y decía que era una estatua así. Sin embargo, yo les aseguro que lo que me persiguió esa noche no era una estatua ni un ángel. Eso hacía sonidos de insecto muy desagradable, y el tamaño de aquella cosa es algo que no le deseo a nadie ver, porque te deja muy espantada. Nada más escuchas el aleteo de cualquier insecto, te pones alerta pensando en aquella cosa. Pero yo estoy segura de que aquello tampoco era un insecto como tal. ¿Qué cree que haya sido este ser? ¿A alguien le ha pasado algo similar? Por favor, cuéntenos. En lo que les pido, vámonos a la Ciudad de México. Daniel Escobar nos comparte su relato. Tenemos un grupo de alpinismo. Hacemos salidas y ascensos con regularidad. Esta vez, de la que les quiero contar, fuimos a un paseo a ver a una cascada. Le llaman la cascada congelada. Esto porque en cierta época la cascada está congelada. Está ubicada en el Santuario Natural, a las faldas del Iztaccíhuatl. En este viaje salimos el 24 de mayo del 2025. Sería de 2 días el recorrido, es decir, el domingo veríamos esa cascada. Y todo iba según lo programado. Éramos 12 personas, pero nos enfocaremos en 4 en especial: Mayra, Juan, mi papá y guía del club, y Pamela. El camino lo empezamos ya tarde, ya que llegamos por la tarde a un pueblo llamado Tlalmanalco. Nos preparamos y comenzamos a caminar como a las 8 de la noche, y calculamos unas 3 horas de camino a donde haríamos el campamento. Comenzamos y llevábamos 1 hora y media más o menos. Hacíamos paradas constantes, ya que por allá estaba completamente oscuro, y al ser muchos no teníamos que dejar a nadie atrás. Juan iba casi todo el camino hasta atrás, de barredor, así le decimos. Iba acompañado de su novia Mayra, y este detalle es importante. En un momento nos detuvimos porque de repente comenzaron a escucharse truenos. Entonces ya se imaginarán. Empezó a llover, nos empezamos a mover con más cuidado, un poco apresurados, y algo pasó. Eran las 10:30 de la noche. Ya no había prácticamente nada de luz. Las únicas luces que teníamos era por nuestras linternas. Y llegamos a un árbol enorme. Luego me enteré que a ese árbol le dicen el árbol de la bruja,
o también el árbol del abuelo. Y llegados a este punto, de verdad, que la oscuridad no nos dejaba ver casi nada. Ese árbol daba muchos escalofríos al pasar por ahí. Y pasando apenas ese árbol, por el tema de la lluvia, la oscuridad y el ruido que había por el agua, no nos dimos cuenta de en qué punto nos separamos del grupo. 8 integrantes, en los que iba contado yo, llegamos a las 12 más o menos al punto que queríamos, pero nos faltaban 4 más. Los esperamos ahí, no teníamos de otra, hasta que pasados 45 minutos más o menos, llegaron los que faltaban. Yo les empecé a reclamar, pero mi papá, con cara seria, me dijo que había pasado algo. Recuerdo que vi a Juan y él estaba pálido, casi temblando. Yo me quedé callado y fui a poner la casa de campaña. Después de un rato me acerqué a mi papá para preguntarle que qué había ocurrido, y él me cuenta lo siguiente. Dani, cuando ustedes se adelantaron, sentí que alguien se había quedado atrás. Regresé un poco junto con Pamela y veía allá abajo una luz. Les empecé a chiflar para que se apuraran, les estaba gritando, les hacía señas con la linterna, pero no me respondían. La luz se quedaba por allá. Y llega Mayra detrás de nosotros, es decir, de donde venían ustedes, y nos dice que ustedes se habían adelantado. Ya no los vio y mejor se regresó por el camino con nosotros. Mi papá me seguía contando que ellos aún así se quedaron ahí porque faltaba Juan. No se pudo haber adelantado porque él iba detrás de todos. Sin embargo, no entendían cómo es que Mayra venía del frente. Y de repente, esta luz que veían detrás de ellos llegó corriendo con los demás, con Mayra, Pamela y mi papá. Cuando la luz llegó con ellos, se dieron cuenta de que era Juan con su linterna. Él llegó corriendo, alarmado, viéndolos y preguntándoles: ¿Ella es Mayra? Díganme que es Mayra. Mi papá y Pamela estaban confundidos. Sí, es ella, ¿qué pasó?, decía Pamela, y que Juan les dijo: Mayra estaba allá atrás conmigo, veníamos caminando y me pidió que la acompañara al baño, pero ella me lo pedía jalándome del brazo. Ella me decía ven, acompáñame. Pero algo tenía que no me convencía de que fuera Mayra en realidad. No sé, algo raro había en ella. Y yo le decía que no, que aquí la esperaba, que fuera rápido. Pero ella insistía, jalándome muy extraño del brazo. Decía Juan que no es que fuera miedoso, y no, él nunca lo fue. Pero se le hacía raro todo el asunto, y si se salían del sendero, contando con lo de la lluvia, la oscuridad, y que iban un poco atrás, era lo más recomendable, al menos uno estar atento a las luces de los del frente. Y dice que Mayra entró caminando al monte y ya no regresó. Pero en ese momento fue que Juan corrió con los demás, y cuando vio a Mayra con ellos, que encima le dijeron que ella venía del frente, se quedó en shock. Aún así continuaron su camino, llegaron con nosotros. No entendimos qué había pasado, y cuando hablamos de esto, les dije que se habían tardado mucho. Les dije que los esperamos por 45 minutos o un poco más, y para todos ellos, los 4, habían pasado solamente 10 o 15 minutos. Vimos la hora para confirmar y sí, fueron 45 minutos. Ellos no vieron a la otra Mayra como Juan, pero al menos sí les pasó lo del tiempo. La verdad no sé qué haya pasado, los demás tampoco tenían idea. Luego, cuando supe que a ese árbol lo llamaban así, y justo ahí les ocurrió eso, me enteré de que había más gente a quienes les habían pasado cosas extrañas por allá. Para la gente de aquel rumbo, ¿habían escuchado antes sobre ese árbol? Compártanos si alguien sabe del tema, o si les ha pasado algo por aquella zona. En lo que nos vamos hacia Argentina, Aldana Soriano nos cuenta lo siguiente. Llevo mucho tiempo queriendo contar todo lo que me pasó en mi casa, pero por alguna u otra razón no había enviado mi historia. Sin embargo, hoy es mi momento.
Soy de Argentina, Buenos Aires, y lo que les quiero contar es que desde que soy chica, recuerdo que pasan cosas en esta casa. Mi casa tiene 2 pisos, y por lo que sé, antes de ser una casa, era un consultorio clandestino, donde fallecieron muchas personas, y estas son cosas variadas que nos pasaron ahí. Crecí en esta casa con mi hermana y mis 2 primos, y la verdad nos han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, en una ocasión, estaba parada al borde de las escaleras, lista para bajar porque saldríamos, y claramente sentí que alguien me empujó. Alcancé a agarrarme para no caerme, pero luego, porque es lo primero que recuerdo, después de aquello, empezaron a pasar cosas del estilo. A mi hermana y a mí, frecuentemente, nos jalaban del cabello y cuando nos dábamos vuelta no había nadie. Las cosas cambiaban de lugar completamente solas y cuando comenzamos a crecer, todo se puso un poco peor. Mi hermana y mi mamá muchas veces me decían, me juraban que me veían en mi cuarto o en la cocina, cuando yo ni siquiera estaba en la casa, o incluso yo estando en la casa pero en otro lado. Oía que me hablaban allá a lo lejos y cuando llegaba con ellas ya se sorprendían de que salía de otro lado y ya me contaban eso. Recuerdo de una vez que yo estaba en mi cuarto y desde ahí escuché a mi hermana hablando con alguien en la cocina. Yo supuse que hablaba con mi mamá, pero cuando vino para el lado de mi cuarto, se me quedó viendo con los ojos súper abiertos y venía pálida. Le pregunté que qué le pasaba y me dijo que me acababa de ver en la cocina. Según ella, yo estaba de espaldas con una blusa amarilla y me preguntó que de dónde lo había sacado y dice que no le respondí. Pensó que yo traía auriculares y simplemente se fue, y cuando venía de regreso de la cocina de hablar conmigo, fue cuando me encontró acostada en mi cama. Las dos corrimos a la cocina para buscar a aquella persona y ya no había nadie. En otra ocasión estaba en el baño, cuando mi mamá y mi hermana me avisan que saldrían a comprar unas cosas, por lo que yo aprovecho para tomar una ducha larga, de esas que uno se queda mucho tiempo en el agua caliente sin que nadie te interrumpa. Y no habían pasado ni 10 minutos cuando escucho que alguien toca la puerta del baño. Yo solo grito que me estaba bañando, que me esperen, pero la persona que estaba del otro lado estaba tocando de una forma muy insistente, por lo que cierro la regadera para saber qué quería, quién era, y era la voz de mi hermana, diciendo que quería entrar. Por lo que yo de muy mal humor termino mi baño. Me seco, me cambio y le grito que ya había desocupado el baño, pero nadie entró. No se escuchó ni un solo ruido, ni en su cuarto, ni en alguna otra parte de la casa. De la nada, escucho la llave de la puerta y me asomo para ver si tenía que ayudar a mi mamá con las bolsas de las compras y veo a mi mamá y a mi hermana entrando juntas a la casa. Le pregunté a mi hermana que si había bajado para ayudar a mi mamá y las dos me dijeron que habían ido juntas a hacer las compras, que yo me quedé sola en la casa. Les conté lo que había escuchado y me dijeron que eso era imposible. Aún con todo lo que había pasado me decían eso, hasta que a partir de ahí empezaron a escuchar mi voz cuando yo no estaba en la casa. A diferencia de antes, que solo me veían por ahí, ahora aparte de verme en lugares donde yo no estaba y con ropa que yo no tengo, como lo que vio mi hermana, solo que ahora el tema de la ropa que yo nunca tuve era algo frecuente, pero decían que era yo, y ahora sí me escuchaban por ahí. Por último, quiero contarles algo que me pasó hace poco. Tengo una cama que es para 2 personas, muy pesada. En esa ocasión ya era muy tarde, como las 3, 4 de la mañana. Yo no lograba dormirme. Intenté buscar videos, pero no tenía nada nuevo por ver, por lo que decidí intentar dormir sin video, ni nada, apagar las luces, recostarme y cerrar los ojos. Y cuando por fin me estoy quedando dormida, escucho un aplauso a mi lado, como si me hubieran aplaudido muy cerca de la oreja.
Abro los ojos y estaba sola. Me pareció muy raro, pero lo atribuí a que ya tenía sueño, que fue algo mental. Pasan unos minutos y escucho 2 golpes en mi ventana. Esa ventana daba hacia una terraza techada, y en esa terraza teníamos muchos juegos, como hamacas con un tobogán, un sube y baja que teníamos en el piso tirado porque en la noche ese se movía solo. Pensé que estaba sugestionada porque esa noche no cerré las persianas, y mirar por aquella ventana de noche daba mucho miedo, por todas las cosas que pasaban afuera. Decidí mejor dormirme boca abajo, para no ver nada, no imaginar nada y taparme completa con la sábana. Sin embargo, cuando me quedó claro que no me había imaginado nada de lo que pasó, fue cuando me levantaron la parte de la cama en donde estaban mis pies, y como les dije, era una cama muy pesada. La levantaron como a 30 centímetros del piso, inclinándome con ella, y de repente la dejan caer. Sentí el movimiento y escuché el estruendo que hizo la cama al caer. No aguanté más y me fui a la habitación con mi hermana. Tengo muchas más historias que contar de esa casa, como por ejemplo cuando compartí la habitación con mi hermana y ella, cosa que nunca hacía antes, se levantaba a mitad de la noche y empezaba a decir cosas muy horrendas dormida. Mi papá, una noche, vio a una mujer bailando, sin una sola prenda, ahí en su cuarto. Bailaba, decía él, como un tipo de danza árabe. Y claro, si hubiera sido otra cosa, no nos lo hubiera contado, porque cuando nos lo dijo, él estaba muy espantado con eso. Pero esas ya son otras historias que les contaré más adelante, y muchas gracias por arrullarme con sus relatos. Imagínese cuántas cosas tuvieron que pasar en ese antiguo consultorio para manifestar todo lo que le pasó a la familia de Aldana. ¿Qué es lo que piensa? En lo que nos comenta, vámonos con Luis Canizales, quien desde Chiapas, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando éramos pequeños aún, mis primas y yo, vivimos algo que nos quitó por completo las ganas de regresar al rancho de mis tíos. Esto nos ocurrió en el año 92. Yo nunca lo voy a olvidar, cuando mis papás y mis tíos nos llevaban a pasar el fin de semana en un rancho de unos tíos, quienes no tenían hijos, a las afueras de Villaflores, en Chiapas. Estaba justo a la orilla del cerro, Nambilligua. No había nada cerca más que el monte, el cerro y un arroyo que en aquellos años sí tenía agua. Era bajito, te llegaba hasta las rodillas y creo que hoy ya está seco. Solíamos ir allá siempre en las tardes, con la indicación de que apenas anocheciera nos regresáramos, ya que solamente íbamos mis 2 primas y yo, los 3 de 10 y 12 años. Como no había nadie por allá, podíamos andar sin problema. Caminábamos 10 minutos más o menos hasta el arroyo saliendo del rancho. Sin embargo, un fin de semana, nuestros papás cayeron dormidos del cansancio. Estaban haciendo remodelaciones ahí. Por eso, nosotros nos quedamos despiertos y, como a las 11 de la noche, nos dijimos en voz bajita que si íbamos al arroyo. Esto era emocionante porque saldríamos sin permiso, de noche, con todo solo por allá, y salimos en completo silencio. Cuando íbamos llegando, mi prima, la mayor de los 3, nos dice: «Shh, ¿escuchan?». Nos quedamos en silencio, y al poner atención, se escuchaba más adelante como cuando los caballos caminan en las piedras que los cascos hacen ruido y un sonido que ya conocíamos. «Híjole, a ver si no hay alguien por aquí a caballo y nos regaña», les dije. Por lo que seguimos caminando hacia el arroyo. Aparte de las pisadas de estos animales, se oía por ahí el agua corriendo. Ya íbamos cerca. Y cuando llegamos a la orilla del arroyo, nosotros escondidos detrás de unas piedras, agachados, vimos exactamente lo mismo. Los 3 nos agarramos con fuerza cada quien del hombro de mi prima del mío, yo del de las 2. Ellas me estaban clavando las uñas del miedo y entre ellas supongo que también, mas no decíamos nada, porque delante de nosotros, cruzando ese pequeño arroyo,
Gracias a la luz de la luna, veíamos a dos mujeres adultas, muy mayores, sin una sola ropa, caminando a la orilla del río. Pero las dos, en lugar de pies de personas, ellas tenían patas de cabra. Se les podían ver por la distancia que de las rodillas hacia abajo tenían las patas curveadas hacia atrás. Tenían pelo negro. Enfrente de nosotros estaban haciendo ese sonido que nosotros creímos que eran caballos. Y nada más al ver eso, de quedarnos congelados, yo me levanto, sin hacer un solo ruido. No les digo nada, solo las jalo, las pongo de pie y corrimos de vuelta al rancho. Al llegar todos agitados, nuestros papás nos escucharon y nos dieron una santa regañada cuando les contamos lo que vimos en el arroyo. Ellos nos seguían regañando, diciéndonos que por eso nunca nos dejaban salir de noche, porque cuando ellos eran adolescentes, habían visto exactamente a las mismas señoras, mas nunca supieron de dónde salían. Nos intentaron calmar, regañándonos al mismo tiempo. Un montón de emociones en ese momento, y al menos mis primas y yo ya no quisimos regresar al rancho. Nuestros padres iban sin nosotros, porque incluso a día de hoy recordamos perfectamente a esas señoras que tenían patas de cabra. ¿Qué les pareció la selección de relatos de esta noche? Imagínese pasar por algo como esto. ¿Qué se supone que debemos hacer? Claro, nada, creo yo. Mejor no arriesgarnos. Pero ¿y el espanto, el susto? ¿Quién nos lo quita? Y cerrando esta entrega, por favor, permítame mostrarle lo siguiente. El día de hoy nos encontramos visitando algunos de los tantos pueblos abandonados en Texas, Estados Unidos. Lugares que el desierto volvió a reclamar como suyos. Dejó negocios, casas, propiedades de todo tipo como iniciaron alguna vez. Un espacio a mitad de la nada, pero que cumplía su función. Hoy vamos a conocer algunos que, créame, si me detenía en cada uno, no terminábamos jamás. Así que acompáñenos a conocer estos pueblos abandonados, aquí en Misterios de la Fogata. El video de Pueblos Fantasmas, les recuerdo, ya está disponible en Misterios de la Fogata. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. Y vienen más entregas en locaciones distintas para ese canal. Estén atentos, muchas gracias. Pero cuénteme, ¿le ha pasado algo similar? De ser el caso, escríbame, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.